Entonces, fíjense aquí. Nosotros tenemos un problema de cromatografía como método de separación, ¿sí? Estas, estos ejercicios que vamos a hacer hoy se refieren más que nada a cromatografía líquida, ¿sí? ¿Yo? Entonces, vamos a tomar siempre los datos. A ver, dificultades para los ejercicios de cromatografía. Identificar las variables que te está dando el problema y qué te está pidiendo. En muchos casos saben que se utilizan sinónimos, ¿no ven? Entonces vamos a tratar de identificar bien qué me están dando. Dice aquí, un soluto con un tiempo de retención. Ya, bueno. Sé que me está hablando de un soluto A o de un soluto 1 y me está dando su tiempo de retención. ¿Lo ve? 407 segundos. Desde el inicio, contando con el tiempo muerto más es esto, ¿no? Tiene anchura de la base. ¿A qué se estará refiriendo esta anchura de base? O con lo que hemos venido viendo. ¿Qué será anchura de base? W sí. Eso, ¿no ve? W. Y algunos se confunden, ¿no? Porque dicen anchura en segundos. Están hueveando, dicen, ¿no? No, nada que ver. Tú estás hueveando, no estudies. Está esto en tiempo por ese eje, ¿no? De tiempo que les había dado. Entonces, este es el ancho del pico de mi soluto en segundos, ¿no? Para una columna de 12,2 metros de longitud. Puta, este es un cromatógrafo enorme, ¿no? Súper largo. Entonces, tomemos esos datos. Tiempo de retención, 407 segundos. El ancho de pico, ¿no? 13 segundos. Y la longitud del cromatógrafo, 12,2 metros. El inciso A me pide, calcule la altura equivalente del plato teórico y el número de platos teóricos. ¿Qué me estará pidiendo aquí en el inciso A? Con las variables que hemos venido viendo. Hay una ecuación, ¿no ve? Que me relaciona la longitud de la columna con lo que son los platos teóricos. ¿Ya lo tenemos? La N. Eso, ¿no ve? La N mayúscula y la H, ¿no ve? La H era lo que hemos denominado como altura de plato teórico. Ahora, ustedes también, esa parte, ¿no? Un paréntesis. ¿Por qué se le dirá plato teórico? ¿Por qué no simplemente plato? ¿Mm? Averigüen, ¿sí? Es teoría. Entonces, el inciso A, ¿no? La altura de los platos teóricos y el número de los platos teóricos. Y aquí vamos a pedir un poquito de análisis, lo que siempre, igual en cual les hacía analizar esto. Inciso B. Si un pico próximo se eluye a 424 segundos con una anchura de base de 16 segundos, calcular la resolución de los dos compuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Hemos metido una matriz a nuestro cromatógrafo, este cromatógrafo los está separando y primero sale este soluto, porque tarda 407 segundos, ¿no? En salir, en mostrarse, en detectarse su primer pico. ¿Qué es lo que sucede después? Seguimos esperando a nuestra matriz que siga separándose sus compuestos y hay otro compuesto, en este caso que va a eluir a los 424 segundos, ¿no? Entonces estos son dos picos, estarán superpuestos, estarán bien separados, estarán muy, muy, muy juntos o no sabemos, ¿no? Eso tenemos que determinar mediante la resolución, ¿sí? Con estas condiciones del problema, ¿ok? Entonces, vamos allá. Solución. Vamos con el número de platos. Vamos a utilizar esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación vamos a utilizar. El número de platos va a ser igual a 16 por el tiempo de retención entre la base del pico, ¿no? Que tenemos en nuestra gráfica de señales al cuadrado. Entonces, reemplacemos datos nada más. Sí, reemplacemos datos nada más. ¿Qué vamos a obtener aquí? Bueno, aplicado a nuestro primer pico, ¿no? Aplicado a nuestro primer pico va a ser el tiempo de retención del primer pico o de nuestro soluto o nuestro primer soluto entre su ancho, ¿no? De pico. Reemplazando datos, vamos a obtener esta relación. Por favor, ¿me pueden dictar cuánto sale el número de platos? Mientras tomo mi pastilla. ¿Cuánto sale? Oxi, me sale 15.682,74. Está bien. Esto, ¿no ven? Esto te ha salido. Está súper bien. Eso sale. Ya, pero ahora,
Y aquí es lo que les digo de ese análisis que les hacía hacer siempre. Estamos hablando de número de platos. Número de platos es un valor entero. O podemos decir que tenemos 0,7 platos. No, no, ¿eh? ¿Cuántos números de platos yo debería anotar como respuesta? ¿Este directamente o lo redondeo? Y si lo redondeo, ¿a cuánto? Si lo redondea a 3, a 83. Ujú. ¿Por qué? ¿Por qué crees, Isabel? Mm, Porque además de que 7 es mayor que 5, Ujú. entonces no se puede utilizar 82. Pero, por Ya ejemplo, te pasa un poco y eso hay que considerar. por ejemplo, si fuese 15.682,2, ¿a cuánto redondeas? Físicamente se tiene que redondear a 2, pero en este caso, entonces, como se está hablando de un número de platos que se requiere para que descienda el compuesto, entonces se debe considerar ese decimal. Así que sería 3. Exacto, ¿no ven? Exactamente. Es decir, si nosotros, como estaba diciendo Isabel, ¿no? Si este 7 fuese 2, lo que deberíamos hacer matemáticamente es redondear a 2 directamente. Pero no, en química a veces tienes que entender por qué estás eh, directamente esto redondeando, ¿no ven? Lo que sucede es que si nosotros redondearíamos esto a 2, por más de que haya un decimal de coma 1 aquí, es evitar, no estaríamos teniendo en cuenta realmente estos dos valores, ¿sí? Entonces, el objetivo es cumplir con estos valores o que sean de más, digamos, ¿no? Entonces, por eso, es como un rendimiento, como estaba diciendo, este número de platos teóricos va relacionado directamente con el rendimiento del cromatógrafo. Si nosotros redondearíamos a 2, no estaríamos cumpliendo con ese proceso realmente. Estaríamos como que no haciendo caso a los tiempos de retención que me está dando el problema. Entonces, lo correcto para que se dé este proceso físico de manera adecuada con todos los datos que me da el problema es redondear al valor de 3. ¿Sí? Es como pues en las extracciones, ¿no ve? Imagínense, las extracciones normalmente, por ejemplo, te daban número de extracciones 6,7, bueno, 6,2. Redondeas a 6 extracciones o a 7 extracciones. Redondeas a 7 extracciones. Porque con 6 no vas a extraer la cantidad de anadrito que tú quieres. Vas a extraer mucho menos. Y es mejor que te pases a que obtengas menos. ¿No ve? Es la misma idea acá. ¿Ya? Ahora, ya tenemos aquí el número de platos teóricos, entonces, ¿no? 15.683, redondeado. Ya les he explicado, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Ahora, me pide la altura de cada plato. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar esta ecuación, ¿no? Que también la hemos visto hace rato. Entonces, tengo todos los datos aquí. Tengo el tiempo de retención, tengo el ancho de pico, tengo la longitud del cromatógrafo y voy a poder hallar esta altura de cada plato teórico. ¿Lo ven? Ya. Reemplacemos datos. Tengo el tiempo de retención 1, su ancho de base, y también tengo la longitud del cromatógrafo, ¿no? Del cilindro, la altura. Entonces, ¿cuánto va a ser la altura de cada plato? Por favor, calcúlenme eso. Mil doscientos ochenta y cinco coma 47. ¿Segura? Sí, a mí me sale 7,77 por 10 a la menos 4. Eso me sale. Eso me. Es que de por sí, sí, sí. Bueno, tengo idea del resultado, pero pónganse a pensar. El valor que me dictó Isabel es un valor muy grande, porque, a ver, fíjense, la altura me tiene que dar en metros. Y esta altura son de los platos teóricos. Tienen que ser alturas muchísimo más pequeñas que esta. ¿No ve? Porque en su conjunto multiplicado por el número de platos me tiene que dar esta totalidad. Tiene que ser una altura bien pequeña. Entonces el segundo dato que me ha dictado la compañera tiene más sentido. ¿Sí?
Ya, entonces la altura de cada plato es 7,78 por 10 a la menos 4 metros, ¿sí? ¿Ven? Esas son las dificultades de este parcial, ¿no? Reemplazar datos, utilizar las fórmulas adecuadas y no hay más. Y obviamente que entiendan qué está sucediendo, ¿no? Porque a veces te van a dar nombres de algunas variables bien raras, pero si tú sabes, es tipo, en reactores igual, ¿no? En reactores en el tercer parcial te saben hablar sobre, por ejemplo, hay varios flujos molares, volumétricos, másicos. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, te hablan como flujos de agua. Ese flujo de agua, ¿qué estará mencionando? Se relaciona directamente con el flujo volumétrico. ¿Entienden la idea, no? Ya, entonces, eso sale, ¿no? 7,78 10 a los 4 metros. Ya tenemos la altura de cada plato teórico. ¿Ya? ¿Qué más nos pedía el problema? Nos pedía la resolución. ¿Ya? Ver si están separadas, juntitas, ¿no? Nuestros picos. Entonces, es muy tarde, ¿no? Pero... mm, ya. Para la resolución, utilizamos esta ecuación, ¿no? Entre dos picos, obviamente. Vamos a ver la resolución, ¿no? Vamos a poder ver entre tres, no tendría sentido, ¿no? Entre dos. Reemplacemos datos que nos da el problema, porque me dan nuevamente estas condiciones, ¿no? El tiempo de resolución 2 y su ancho de banda del segundo pico, ¿no? Entonces, esta resolución, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da la resolución, chicos? Auxi 1,17. Eso, ¿no? 1,172 o 1,17. Entonces, con lo que les he venido explicando, ¿serán juntas? ¿Estarán separadas? Nuestros picos. ¿Qué dicen? Chicos, Están, están juntos, pero no están tanto. juntos. No tanto, ¿no ves? Están juntos, pero no tanto, ¿no? ¿Cuál era el valor de resolución límite que me daba como valor para verificar que exactamente mis picos estaban separados? 1,5, ¿no ves? 1,5. Eso, ¿no? Ese era el parámetro. Entonces, como estamos debajo de ese valor, quiere decir que nuestros picos están relativamente juntos, ¿no? Preguntas. ¿Tienen preguntas respecto a este primer ejercicio que hemos hecho? ¿Alguna preguntita? ¿Todo claro o todo totalmente inclaro? Mm, Cuando no hablan es porque o bien han entendido, bueno, no, ni cagados son los de la facultad, eso no me gusta en nuestra facultad. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio. ¿Quién me lo puede leer, por favor? ¿Quién sea? Yo, Oxy. Oxi, Y a ver el compañero. Oxy. Una columna capilar tiene 30 centímetros de longitud y 0,530 nanómetros de diámetro exterior. Milímetros. La pared interior está recubierta con una capa de fase estacionaria de 3,1 micrómetros de espesor. Un soluto no retenido tarda 2,16 minutos en atravesarla, mientras que un determinado soluto tiene un tiempo de retención de 17,32. Inciso A. Calcular la velocidad lineal y el flujo de la fase móvil. Inciso B. Calcular el factor de capacidad del soluto y la fracción de tiempo que pasa en la fase estacionaria. Inciso C. Calcular el coeficiente de reparto del soluto. Listo, muchas gracias. Entonces, ven, aquí tenemos nuevamente una columna capilar, ¿no? Es una cromatografía mm, gaseosa, supongo yo. Es un capilar. ¿Saben qué es un capilar, no? ¿Qué es un capilar? es un tubo muy delgado ¿No ve? ¿Para qué utilizábamos esa anorgánica? ¿Para qué nos servía el capilar? ¿Se recuerdan? para ver una burbuja.
Ah, bueno, Eh, no recuerdo ese experimento. Yo recuerdo el de la temperatura de fusión de un compuesto, ¿no? De un sólido. Para sí, eso se sí, utilizaba, sí, eso. ¿no ve? Para eso se utilizaba, ¿no ve? Veías en el capilar cómo tu sólido con la temperatura aumentando, se fusionaba, ¿no? Ya. Entonces, imagínense, ¿no? Por eso es capilar, directamente relacionado con el cabello. Son tubitos súper delgados. Tiene 30 centímetros de longitud y 0,53 milímetros de diámetro exterior, ¿ya? Dice que la pared interior está recubierta con una fase estacionaria de 3,1 micrómetros de espesor, ¿no? Ya, entonces ahí vamos a tener que jugar con los diámetros y este espesor. Un soluto no retenido, ya. ¿Qué, qué significará estos 2,16 minutos en variables? ¿Qué significará? Tiempo de detención, No. Dice un soluto no retenido. tiempo muerto. Eso, ¿no ve? El muerto es, ¿no ve? Este es el tiempo muerto. Mientras que un determinado soluto tiene un tiempo de retención. Este sí es el tiempo de retención, ¿sí? El tiempo total, ¿no ve? Ya, entonces, ¿qué dice A? Calcular la velocidad lineal y el flujo de la fase móvil. Entonces, la velocidad lineal era la letra ñu que hemos visto, ¿no ve? Ya. Y el flujo de la fase móvil. Bueno, los datos primero, ¿no? Estos son los datos que me da el programa. La longitud del cromatógrafo, el diámetro exterior, ese espesor que rodea, ¿no? A la fase estacionaria. Y bueno, aquí tenemos el tiempo muerto y el tiempo de retención. ¿Ok? Entonces, el inciso A me pide, como se está diciendo, ñu y el flujo de la fase móvil. ¿Ya? El flujo de la fase móvil que nosotros lo habíamos determinado como la letra F, ¿se acuerdan? Ese caudal que les había dicho, ¿no? Ya, el inciso B, calcular el factor de capacidad del soluto y la fracción de tiempo que pasa en la fase estacionaria. Nuevamente, en el inciso B me están pidiendo la K minúscula, ¿ya? Y la K mayúscula medio extraña, ¿qué significaba? Chicos, El coeficiente de parto. eso, ¿no ve? Y justamente eso me piden en el inciso C, fíjense. Calcular el coeficiente de reparto del soluto. Listo, ¿ven? O sea, el problema ahorita es recordarse las fórmulas, qué significa cada variable y el identificar. ¿Lo ven? Eso nomás es. Vamos allá. Vamos a utilizar el inciso A. Para la velocidad lineal había una ecuación. ¿Ya? Era una relación de la longitud entre el tiempo muerto. ¿Ya? Una velocidad inversa, si se pueden pensar. Ah, no, está bien. Es una velocidad normal, ¿no? Distancia entre tiempo, ¿no? Entonces, la velocidad lineal la obtenemos mediante esta ecuación que les había dado, ¿no? Reemplazando datos, 30 centímetros entre el tiempo muerto, 2,16 minutos. ¿Cuánto sale la velocidad lineal, por favor? Oxi me sale 13,89. Eso, ¿no? 13,89 centímetros por minuto. Eso es la velocidad lineal. Ahora aquí, a ver, alguno por ahí me pregunta, por ahí no se le ocurre, Oxy, ¿qué unidades? Internacional, sistema internacional, CGS, ¿qué utilizo? Utilicen las unidades que les da el problema. Nada más. En este caso me está dando centímetros, me está dando minutos, se queda ahí. Esa es la velocidad lineal. ¿Qué más me pide? Me pide ese flujo, ¿no? Entonces, teníamos también una ecuación que me relacionaba qué? Estas, ¿no? Estas, la velocidad lineal que acabo de hallar por el área del plato, ¿no? El área del plato, por la porosidad de mi relleno. Este puede ser también el área superior del relleno, ¿no? Puede ser denominada también por eso, ¿no? Yo tengo la velocidad lineal. ¿La porosidad me la da? Vamos a ver. No, No me da. ¿Qué hago? O asumir. utilizo otra. Asumo. No utilizo otra ecuación. A ver, revisen sus ecuaciones. Revisen.
Del gasto volumétrico, sí. Eso es, ¿no ve? Volumen entre tiempo, ese tiempo, pero tampoco me lo da el problema, ¿no ve? Entonces lo que tenemos que hacer en este caso, en especial, es lo que ha hecho la Isabel, ¿no? Asumir lo que se ha dicho, ¿no? La porosidad de uno, ¿ya? No me está dando, entonces asumo la porosidad de uno, no tengo otra, ¿ya? En la otra ecuación no me da ninguno de los dos, de las dos variables, ni el volumen ni el tiempo de ese volumen, no me da. Entonces, necesariamente tengo que utilizar esta ecuación. Otra forma de darme cuenta que tengo que utilizar esta ecuación, juega mucho con lo que son los diámetros y los espesores del relleno. Entonces, necesariamente me está pidiendo que juegue con esta área. Por tanto, ese es otro motivo más. Ya eso netamente ingenieril, ¿no? Ya eso es suspicacia de ustedes. Seguramente me está dando para que yo juegue con esta área, ¿no? Me quiere hacer fallar el problema en esta área. Entonces voy a jugar con esta ecuación prácticamente. Tengo velocidad lineal, asumo velocidad de 1, que es adimensional, y voy a hallar ese flujo. ¿Ya? Entonces vamos con el área, ¿no? Ese es el problema hallar ahorita, ¿no? Ese área de nuestro relleno, ¿no? El área superior o el área del plato. Y el problema me dice que mi capilar tiene, este es mi capilar, lo externo. Ese es mi capilar. Realmente no podríamos determinar, bueno, en este ejercicio sí podríamos determinar su espesor, ¿no? Pero no me lo da. Asumimos que simplemente el capilar es esta línea, ¿ok? Y me dice, mi relleno, ¿no? Mi relleno está recubierto por un, no sé qué me dice, mejor leemos el problema. Está recubierto, dice, ¿no? Aquí está. Una columna de capilar, y aquí me da, capilar, capilar. Y bueno, este es su diámetro exterior del capilar, 0,53 milímetros, ¿ya? La pared interior del capilar está recubierta con una capa de fase estacionaria de 3,1 milímetros de espesor, ¿ya? Entonces, este recubrimiento no va a funcionar como relleno. Entonces, no podríamos tomarlo en cuenta este diámetro exterior como el diámetro del relleno. El diámetro que se reste de este espesor va a ser el diámetro real que yo tengo que utilizar. ¿Se dan de cuenta por qué no? Es como un recubrimiento inerte, por decirlo así. Y lo que yo necesito es mi sólido poroso que sí vaya a retener a mi líquido. Esta pared interior no la va a retener. Entonces, ahí, fíjense, este espesor va a ser la línea que yo tengo, bueno, este espacio que yo tengo celeste, ¿sí? Entre el plomo y el capilar, el límite del capilar, ¿ya? El problema me da el diámetro del capilar, que vendría a ser el diámetro, por decir, el diámetro externo de estos dos anillos, ¿no? Y aquí adentro, bueno, más un espesor, o más dos veces el espesor, voy a tener el diámetro real de lo que son mis platos o mi relleno, que es el de mi interés para reemplazar en esta ecuación, ¿sí? Este, ¿no? Este plomito es el que me interesa. Entonces, estos espesores que tenemos aquí son inertes, por decirlo así, de alguna forma, ¿sí? No nos sirve ese recubrimiento a nosotros para nuestra cromatografía. Entonces, ¿cómo va a ser la ecuación de esta área? El área sabemos que es pi cuartos por diámetro al cuadrado, ¿no ven? Pero este diámetro interno va a ser igual a ¿qué? Al diámetro externo, que es del capilar, menos dos veces el espesor, porque aquí tenemos una vez el espesor, aquí tenemos dos veces, ¿no? Entonces, menos dos veces ese espesor, vamos a tener el diámetro interno. ¿Se ha entendido, no, ¿O no me han entendido? ¿Se ha entendido, no? ¿O quieren que repita? No se ha entendido, ¿no? Peores cosas hemos visto, ¿no? Y peores cosas van a ver más adelante. Ya, entonces tenemos esa ecuación. El área porosa, por decirlo así, ¿no? No sería el área porosa. El área de los platos o el área del relleno, ¿ya? Entonces, reemplacemos datos. Bueno, esto va a ser, ¿sí? Me da el problema como 3,1 micrómetros, me dice, ¿no? Que es ese espesor. Y bueno, obviamente tiene que estar en las mismas unidades. Entonces, esos micrómetros lo vamos a llevar a milímetros. Micro puede estar expresado como 10 a la menos, bueno, micro puede ser milímetro por milímetro, ¿no? Mili por mili, perdón. Y un mili, ¿cuánto vale? 10 a la menos 3. Entonces, como quieran verlo ustedes, si quieren transformen así con sus factores de conversión de prefa,
de micrómetro a milímetro y les va a dar este valor igual, ¿sí? Entonces, aquí tengo el diámetro exterior del capilar menos 2 veces el espesor que tiene ese recubrimiento. ¿Cuánto sale esta área, por favor? Sí, menos 0, no, 0,215 milímetros al cuadrado. Eso, ¿no? 0,215. Bueno, redondeando sería 0,216, ¿no? Hay una... ya, en otra les explico eso. Bueno, aquí tenemos el área, entonces, de los platos. Por lo tanto, ya puedo utilizar la ecuación, ¿no? Bueno, lo vamos a llevar a centímetros, ¿ok? Llévenlo a centímetros, seguramente les va a dar este valor. Entonces, tenía esta ecuación. El flujo, ¿no? El gasto volumétrico, igual a la velocidad lineal por el área de los platos por la porosidad. Tengo todo, reemplazo en valores, ¿no? Aquí nuevamente, fíjense, estoy asumiendo la porosidad como 1. Tengo el área de mi interés, ¿no? De los platos, multiplicado por la velocidad lineal, ¿no? Esta velocidad que tarda el compuestito en el soluto, ¿no? En caer. ¿Cuánto sale este gasto, por favor? Este flujito volumétrico. Sí, 0,0298. Ya, redondeando, ¿no? Sale 0,03 centímetros cúbicos por minuto. Eso también me pedía el problema. Eso creo que es todo respecto al inciso A. Vamos con el inciso B. El factor de retención, que era lo que nosotros denominamos minúscula, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esta ecuación, ¿no? Había otra que se relacionaba con el coeficiente de reparto, pero no me sirve. Porque en el inciso C es que me pide el coeficiente de reparto, no me serviría esa ecuación. Esta me sirve, porque tengo su tiempo de retención y tengo el tiempo muerto. ¿No ve? ¿O no tengo? Sí tengo. Sí, Dime. pero son de diferentes sustancias. ¿Cómo que de diferentes sustancias? Dice que un soluto tarda, un tiempo muerto tiene un soluto y el otro tiempo, y el otro soluto Eso, a ver. tiene, habla del tiempo de retención. A ver, el tiempo muerto va a ser el mismo para cualquier compuesto que nosotros tengamos. ¿Sí? Es constante. Puede que tengamos 3 picos, 4 picos, lo que sea. ¿Ya? El tiempo muerto va a ser el mismo para cada pico. ¿Sí? Ahora, en este problema, a ver, vamos a leer, no le estoy entendiendo a la Isabel. La pared interior está recubierta con una fase estacionaria, espesor. Un soluto no retenido. Ya. Cuando se refiere a un soluto no retenido, a ver, les estaba hablando de las matrices, ¿no ven? Ya. Las matrices son una mezcla de varios compuestos que vamos a tener en una disolución, por ponerlo así. De toda esa matriz, solo algunos de esos compuestos nos interesan. Ya, por ejemplo, no sé. Bueno, la idea es que estos, nosotros vamos a elegir, les había dicho, un material poroso, ¿no? Que va a tratar de retener a nuestro soluto de interés. Y para eso lo vamos a elegir, ¿no ven? Para que retenga este soluto. Entonces, los demás componentes de mi matriz también van a ser solutos porque van a estar disueltos en la solución. Esos no van a pasar rápidamente pues por el sólido poroso que hemos escogido. Porque no, el sólido poroso que hemos escogido tiene que solamente retener normalmente al soluto. Los demás componentes de mi matriz van a ser los que me den mi tiempo muerto. ¿Ok? Por eso se llama un soluto, aquí por eso te dice un soluto no retenido, que puede que sean varios o no. Si ahora sí está mejor la idea, no se trata de un pico. O sea, sí se trata de un pico en sí, pero no es de un pico de un soluto de análisis, sino es del tiempo muerto esto, ¿sí? El soluto no retenido. ¿Ok? Está bien así. Ya. Entonces, tenemos, ¿no? Esta ecuación para el factor de retención. El tiempo de retención entre el tiempo muerto menos 1. ¿Ok? Reemplazamos datos. El tiempo de retención de mi soluto dice que es de mi soluto de mi analito lo pondremos, ¿sí? El tiempo de retención del analito es de 17,32 minutos.
Y el tiempo muerto de los otros solutos de que no son de nuestro interés es de 2,16 minutos. ¿Cuánto sale este coeficiente K minúscula, por favor? Me sale 8,019. Uy, no, Me sale 7,018. eso, ¿no ve? Tu calculadora, pegale, ya, no mentira. Eso, sí, ya tenemos el factor de Así retención. sale, Entonces. Auxi. Sí, ¿no ve? Ya. Es que no es el 1. Ah, bueno, te has olvidado del uno. Entonces, ese es el factor de retención, ¿ok? Listo. En el inciso B, ¿qué más me pedía? Ah, me pedía la fracción de soluto que se queda en la fase estacionaria, ¿no ve? Eso me pedía, ¿no? Para la fracción de soluto en la fase estacionaria. Teníamos una ecuación, era una relación, ¿no ve? Era una relación de tiempos, ¿ya? Entonces, la fracción de soluto en la fase estacionaria no va a ser más que el tiempo de retención ajustado entre el tiempo de retención. Y el tiempo de retención ajustado no era más que una resta, ¿no ve? Ya era una resta del tiempo de retención menos el tiempo muerto. Por eso era ajustado. ¿Ya? Entonces, tenemos, ¿no? Tiempo de retención menos el tiempo muerto. Igual entre el tiempo de retención. Tengo todos estos valores. Reemplazo, ¿no? Reemplazo. 17,32 menos 2,16 entre 17,32. Todo en minutos, ¿no? Obviamente para que se simplifique. ¿Cuánto sale esta fracción, por favor? Auxi, 0,87. 0,875. Eso, ¿no? 0,88. Ya, a ver, traten de tomar con fracciones siempre 4 decimales, con fracciones. Sí, porque normalmente a veces estas fracciones se las transforma en porcentaje y los porcentajes por lo menos tienen que tener 2 decimales, ¿no? Entonces, con ese objetivo, por lo menos 4. ¿Sí? Mi consejo. Obviamente, si lo quieren redondear más, ok. Ya tenemos entonces la fracción del soluto en la fase estacionaria, ¿no? Listo. Ya está. ¿Qué me pedía el inciso C? Me pedía el otro acá, ¿no ve? El coeficiente de reparto me pedía. ¿Qué ecuación voy a utilizar ahora? A ver, fíjense. ¿Qué ecuación voy a La utilizar? que relaciona el factor de detención con el Eso, ¿no ve? coeficiente de reparto. Exactamente. Habían dos volúmenes ahí, ¿no ve? Habían dos volúmenes que me relacionaban, BE y BM, ¿no ve? Era uno el volumen de la columna hueca y el otro era el volumen del relleno, ¿no ve? Ya, entonces, justamente, ¿no? Esta ecuación. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parece si despejamos de aquí, ¿no? El coeficiente de reparto, ¿ya? Despejamos y vamos a tener que el coeficiente de reparto va a ser igual al coeficiente de retención multiplicado por el volumen del relleno entre el volumen de la columna hueca. Por tanto, aquí hay un pequeño problema porque tenemos que hallar estos dos volúmenes. Tengo el coeficiente de reparto, pero estos dos volúmenes no tengo, ¿no? Entonces, nuevamente, vamos primero con el volumen de la columna hueca, ¿no? Nuevamente nos veremos el grafiquito de ese cromatógrafo de columna, ¿no? Es un cromatógrafo así, aquí está el relleno. Obviamente, cuidado que piensen que está desde el tope, ¿no? No, no, no. Esto es nada más para... Es como que lo hemos cortado a la mitad, imagínense el cromatógrafo, ¿no? Porque obviamente tiene que haber un espacio arriba, ¿no? O sea, póngase que este es, ¿no? Tiene que empezar desde más o menos aquí el relleno hasta abajo, ¿no? Desde aquí, porque obviamente en este espacio tienen que verter la matriz. La matriz se va a quedar ahí un poquito, porque no va a caer rápido, ¿no? Por gravedad al menos no va a caer rápido. Entonces lo van a dejar ahí, tiene que haber un espacio para que esté ahí la matriz. Y ahí poco a poco va cayendo, ¿no? Bueno, eso, como les digo, en teoría van a ahondar muchísimo, pero muchísimo más. ¿Ya? Entonces, veremos. ¿Qué tenemos que hallar? Tenemos que hallar el volumen de la columna hueca, prácticamente, ¿no? Como es un capilar, no tenemos un espesor de capilar. Directamente el diámetro externo es del capilar y se queda ahí, ¿no? Su espesor debe ser súper despreciable. Entonces, para hallar el volumen
de mi cilindro hueco, solamente voy a tomar en cuenta el espesor de quién, de ese recubrimiento. ¿Cuál era la ecuación para hallar el volumen de cualquier cosa en cilindros huecos, por ejemplo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la ¿Área por ecuación? altura? Eso, ¿no ves? Sí, bien. Ese es un buen escape, ¿no? Si tú te sabes bien los áreas, puedes utilizarlas, ¿no? Las áreas y multiplicar por el espesor, que en este caso va a ser la longitud, ¿no? Muy bien ahí. Porque algunos pueden quererse directamente acordar del volumen, ¿no? Del cilindro hueco. ¿Ya? Pero bueno, está bien esa observación, ¿no? Puedes utilizar esa ecuación, ¿no? Área por espesor. Entonces, utilizamos eso justamente, ¿no? Si es que no te acordases directamente del volumen de un cilindro hueco. El volumen de esa columna hueca va a ser igual a ¿qué? Al área del anillo. ¿Cuál vendría a ser el área del anillo? Vendría a ser, a ver, netamente enfocándonos en la parte superior. Toda esa área celeste, ¿no ve? Ese es el anillo, ¿no ve? El estito de arriba, ¿no ve? El plomo no es, el plomo es el relleno, ¿no? Entonces, el área del anillo multiplicada por su espesor, que vendría a ser la longitud. Tenemos el volumen de esa columna hueca, ¿no? El problema es hallar el volumen del anillo. Bueno, el área del anillo, perdón. ¿Cómo hallamos el área del anillo? Hallamos el área exterior y le restamos con el área que hemos hallado anteriormente. Buen escape también, ¿no? Eso es netamente matemáticas de ustedes. Prácticamente sería esto, ¿no? Pero ya un poquito más desarrollado, ¿no? Porque sería algo así como el área externa menos el área interna, reemplazando con la ecuación de laces de una circunferencia, ¿no? De un círculo, perdón. Pi cuartos por diámetro externo al cuadrado menos pi cuartos por diámetro interno al cuadrado, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo. Y Oh, bueno, sí. aquí prácticamente el pi cuartos lo hemos simplificado. Bueno, lo hemos factorizado. Sí, dime. Oh, sí. ¿No debería ser diámetro externo menos diámetro interno y todo eso al cuadrado? No, 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 no. Eso estarías asumiendo que, o sí, no, a ver, pónganse, pi cuartos por diámetro externo al cuadrado, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser el área total, ¿no? De esta parte superior, toda esta área sería. Ahora, pi cuartos por diámetro interno al cuadrado, ¿qué sería? Sería solamente ¿Por el qué no área lo pones? plomita, ¿no? Entonces, la resta de esas dos áreas me va a dar la área del anillo, ¿ok? Entonces, esta sería la ecuación, ahí se factoriza, ¿sí? Eso ponte, a ver, compañera, área del anillo, ponte, va a ser igual a área externa menos el área interna, ¿sí? Y ahí te va a dar el volumen, y vas a hallar directamente esta ecuación, ¿sí? Porque tú lo que me estás diciendo, estás obviando un pasito del cuadrado, ¿no? No es correcto restar así cuando tienes una potencia al cuadrado, ¿ya? Entonces, seguiremos, ¿sí? Ya, el diámetro interno, no lo tengo, ¿no? No lo tengo. Pero sé que lo puedo colocar en función del diámetro externo y del espesor, porque de esos datos sí los tengo. Entonces, el diámetro interno va a ser igual que en el anterior caso, ¿no ve? El diámetro externo menos dos veces el espesor, ¿no ve? Ya reemplazando. Entonces ya tengo esta ecuación, en la que puedo hallar mi volumen de la columna hueca, ¿sí? Listo. Reemplacemos datos, ¿ok? Esta es la misma ecuación, ¿sí? Esta es la misma ecuación, igualita. Reemplazando datos me da esta expresión. Ya, y la longitud creo que me decía 30 centímetros. En milímetros es unitable un cero más, ¿no? Un centímetro, 10 milímetros. Entonces sería 300 milímetros. Y todo después ya lo habíamos transformado anteriormente el espesor. Entonces, ¿cuánto me va a dar este volumen de la columna hueca, por favor? Vayan realizando ese calculito. Compañera, vas a revisar si no es esa resta como has dicho. Vas a revisar. Por ahí estás dudando ahorita, ya, pero más adelante lo corroboras. Seguiremos avanzando. Sí, sí, oh, sí. Tienes razón.
Esto, Me ¿no ve? sale el volumen 1,53 o Eso, 1,54. eso, ¿no? Milímetros al cubo. Eso, ¿no ve? Bien. Ahora le haremos el volumen del relleno. Ya, el volumen del relleno estaría dado por qué, a ver. Área por espesor. El espesor va a ser el mismo. Ya, el espesor va a ser el mismo. Entonces, ¿cuánto vendría a ser esa área para el relleno? ¿Es el área interna, Oxy? Eso, ¿no? El área interna. Y el área interna estaría dada por pi cuartos diámetro interno al cuadrado, ¿no? ¿Eh? Eso, Y ¿no? ¿Eh? sí, Oxy, eso salía 0,2155 milímetros cuadrados. Ah, ok. Bueno, lo he vuelto al diario aquí, ¿sí? Bueno, entonces, ay, directo lo he hecho. Chale, ¿por qué he puesto la respuesta? Ay, no, creo que lo he hecho mal. Estaba de sueño, chicos. Van a disculpar. Pero es esta ecuación, ¿no? El área lo teníamos, como dice Isabel, ¿no? Teníamos. Realizando este cálculo sale. Ah, ya sé. Lo he intercambiado, lo he puesto. Es que ubican que cuando se copia del Word, se copia al medio, ¿no? Entonces, en vez de bajar la respuesta, he bajado la ecuación que tenía que ir aquí. O sea, esto, a ver. Esto tenía que ir aquí. Y esto tenía que ir aquí. Estaba de sueño ya, chicos. Perdón. Ay, esto tendría que estar blanqueadito. Ya no importa. ¿Entienden, no? Ay, ahora va a estar el resto. Bueno, ay, así tiene que ser. ¿Ok? Nuevamente recapitulando, el volumen del relleno va a ser el área interna de los platos por la longitud. Entonces esa ecuación va a ser igual pi cuartos por diámetro, por diámetro interno por la longitud, ¿no? Reemplazando valores obtengo esto. Y esta área le habíamos hallado esto que me ha dictado la Isabel ahorita. Multiplicado por 300 milímetros. ¿Le sale este volumen del relleno? ¿Pueden calcular, por favor? 64,65. Sí, ¿no ves? Siempre sale eso, ¿no? Ya. Ya tengo los dos volúmenes entonces, saben cómo hallar. Ya saben cómo hallar esos volúmenes, ¿no? Ya. Entonces utilizo la ecuación que hace rato habíamos despejado del coeficiente de reparto. ¿Sí? Coeficiente de reparto va a ser igual al coeficiente de retención por el volumen del relleno entre el volumen de la columna hueca. Entonces, ¿cuánto sale el coeficiente de reparto, por favor? Oxy 294,79. Ya, 294,79. ¿Sí? Listo. Preguntas, chicos, preguntas. A ver, aquí un análisis, ¿no? ¿Por qué hablaremos de coeficientes de reparto? Yo les pregunto eso. ¿Por qué hablaremos de coeficientes de reparto en cromatografía? ¿A qué les recuerda? Coeficiente de reparto. Más o menos cuánto de soluto se va a quedar en cada plato. Y, a ver, sin hablar de cromatografía, ¿de qué normalmente hablábamos antes cuando hablábamos de coeficientes de reparto? ¿En cuál hemos visto? En orgánica han visto. El KP, ¿no ve? Ahí en KP era. ¿Qué me relacionaba? ¿Cómo definía que estaba realizando una buena extracción si estaba utilizando un buen solvente? ¿Qué significaba el coeficiente de reparto? ¿O es que han aprobado por aprobar nomás? Son cosas básicas, chicos. Yo les digo esto, miren. Así, están en cuarto semestre, están a tiempo todavía de recuperarse. Es que, o por ahí es timidez, no sé. Igual de eso están a punto de recuperarse. Miren, para mi proyecto de grado, a mi proyecto de grado me tengo que enfrentar a todo solo, chicos, solo.
No tengo nadie ni nada que me diga qué tenga que hacer, ¿sí? Tengo que escoger cosas que yo sepa. Y he escogido un tema que, entre comillas, sé, que es Cuanti. Tiene relación con todas estas cuestiones, ¿no ven? Supuestamente sé todas estas leyes yo, como su auxiliar. He ido a la Facultad de Bioquímica y en ahí parece que puedo realizar mi proyecto. Pero el doctor a cargo de esta facultad y del que me podría guiar, me ha empezado a hacer preguntas de todo tipo respecto a conocimiento general y me he podido defender, pero aún así no, ni tan bien, porque me preguntaba cosas que no ubicaba, cosas como las que les estoy preguntando yo. Lo que les quiero decir, estas cosas que no están aprendiendo bien, les va a servir por más adelante. Y si ahorita no están aprendiendo, más adelante no les va a dar el tiempo para hacerlo. Ahorita es su tiempo. Reflexionen un poquito. Si es timidez, como les digo, no quieren participar y porque tienen miedo, bueno, también tienen que matar eso, sí. No es bueno para un ingeniero ser tímido. En su pasantía se van a dar de cuenta que a veces los obreros ven que uno es calladito, así. Cuidado. Bueno, el coeficiente de reparto nosotros lo veíamos como una relación de concentraciones de mi analito en dos fases, ¿no ve? En extracción, por ejemplo, en la fase orgánica y en la fase acuosa. Siempre recuérdense, ¿qué son las constantes de reparto? Simplemente son constantes de equilibrio. ¿Qué me representan las constantes de equilibrio? Siempre me van a representar relaciones de productos y reactivos, ¿no ve? Por decirlo así. No sé si se acuerdan de eso de química, ¿sí? ¿No ve? Un valor muy enorme, muy enorme, favorece al numerador, o lo que vendría a ser mis productos. Y un valor muy pequeño me daría un favorecimiento hacia los reactivos, que vendría a ser el denominador. ¿No ve? La misma idea es con las constantes de reparto. En este caso no va a ser productos y reactivos, sino va a ser la cantidad de soluto que tenemos en nuestro producto entre la cantidad de soluto que tenemos en nuestro solvente que teníamos a un comienzo, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, fase acuosa entre fase orgánica, o en algunos casos fase orgánica entre fase acuosa, es indistinto, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de extracción estés resolviendo. Pero la cuestión es que este valor, como es grande, quiere decir que sí, efectivamente, es una buena retención la que yo estoy teniendo, porque está favoreciendo más a mi separación. ¿Sí? Si fuese un valor muy pequeño este coeficiente de reparto, querría decir que no estamos realizando una buena cromatografía. Sí, de todo lo que les he dicho, esa es la conclusión y eso es lo que tienen que analizar. No hagan solamente números, no les va a servir, chicos. Consejo, yo he sufrido bastante para mi proyecto. Así que, ¿qué hora es? Ya, sí se puede, todavía un ejercicio más. ¿Alguien quiere leer, por favor? Quien sea. O yo escojo. Yo voy a escoger en esta, sí. Para que no se duerman. A quien sea. Este muchacho, Wanka Mamani Milton, ¿estás ahí? Wanka Mamani Milton. Se ha dormido, ¿no? O sea, Hola, auxiliar. Buenos días. eso. ¿Puedes leer este problema, Sí, por favor? Listo. Pensé que estabas Chucky. Ya, no mentira. Dale, a ver, dale, lee. considera un experimento de cromatografía en la cual dos componentes con factores de tensión K1, 4 y K2, 5 se inyectan en una columna con N igual a 1 por 10 a la 3 platos teóricos. El tiempo de tensión para el comportamiento que menos se tiene es TR1 igual a 10 minutos. Inciso A, calculo TM y TR2 y el ancho a la mitad de la altura, W medios. Para cada pico, calcula además el ancho W en la base de cada pico. Y si se ve, calcule la resolución de los dos picos. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias. Ya, en este caso en particular, es ahora sí, Isabel, ¿no? Lo que estabas hace rato dudando. En este caso sí ya me está hablando de dos solutos. Ya hace rato no me estaban hablando de dos solutos. Bueno, sí, aquí, bueno,
de mejor forma diciéndolo. Aquí sí me está hablando de dos analitos de interés, ¿sí? Por eso me da dos constantes de retención. Se inyectan a una columna con 1000 platos teóricos, ¿ya? 1000 platos teóricos tiene. El tiempo de retención para el componente que menos se retiene, ya. Este será el primer pico que vamos a ver en la señal o el segundo pico. Y el segundo. No, es el primero. Sí, es el primero. Ya es el primer pico que se ve. Este tiempo de retención 1, ¿ya? Me pide el tiempo muerto. Auxi, Dime. ¿por qué no es de ambos si es de detención? Porque esta retención, o sea, es que tu sólido que tú vas a escoger, ¿no? Tu relleno, ¿ya? Mucho se me va esa palabra. Tu relleno no va a tener la misma absorción o el mismo coeficiente de reparto, como quieras verlo, para tus dos analitos, ¿sí? Esa es la idea, ¿no te acuerdas, no ve? En cromatografía plana, en los papelitos, una solución hacías recorrer por tu papelito, ¿te acuerdas? Y se iba colorando de diferente forma. Entonces Sí, eso quiere Auxi. decir que, ¿no ve? Cada color era un soluto distinto, ¿sí? Y cada color iba llegando al final del papelito a distinta velocidad, ¿no ve? Es la misma idea. Auxi. Ujú. Me debería a 2 picos porque era el tiempo muerto también. Pero es que aquí te está pidiendo calcular el tiempo muerto y eso es lo que les he dicho. El tiempo muerto sí va a ser el mismo para los dos picos, ¿sí? Como valor, va a ser el mismo. ¿A eso te referías o no te estoy entendiendo? Es a los 2 picos, como habla de tiempo de detención, entonces es el tiempo. Ya. Sí, pero mira, aquí te dicen, ¿no? El tiempo de retención para el componente que menos se retiene, es decir, para el componente más veloz, o sea, el que más rápido va a mostrarse en la señal, es de 10 minutos, dice. No es el total. Aquí te dice, mira, el tiempo de retención para el componente que menos se retiene. ¿Sí? Mejor, ¿no? Creo que a eso te referías. O sea que es el ajustado. No. Vas a tener dos picos, ¿sí? ¿Y cuál va a ser más veloz? Tu primer pico. Porque ponte que dice aquí que va a llegar en 10 minutos. ¿El segundo en Y cuánto Auxi, tardará? En 15, digamos. ¿por Entonces se qué refiere al solo primero. 2 y no 3? Porque en el problema me está dando 2K. Pero hay el pico del tiempo muerto. Claro, pero el tiempo muerto no se refiere a... No tiene ningún tipo pues de retención. Ese es el que pasa sin ser retenido, ¿recuerdas? Entonces, obviamente serían tres picos, obviamente. Yo te estoy hablando de dos picos, hablando netamente de esos analitos, ¿no? Los picos que en la Ah, señal se van a representar como picos grandes. Es decir, eso les está diciendo, a ver, es una buena pregunta. Y quizás sí les he confundido. Esto, sí. Aquí hay dos picos, ¿no? Pero ahorita yo les estaba hablando de dos picos en términos grandes, estos picos que se ven. Porque como les había dicho, este tiempo muerto a veces ni se denota en la señal, ¿sí? Ya, entonces hablando netamente del ejercicio, sí van a ser tres picos. Dos referidos a dos analitos y uno al tiempo muerto. ¿Sí? Ahora está más claro, ¿no? estoy en Auxi. Ya, entonces, el tiempo de retención para el componente que menos se retiene es de 10 minutos, ¿no? Primer pico. Me está pidiendo ese primer pico, bueno, que es el tiempo muerto, y el tiempo de retención 2, o sea, el tiempo del segundo pico, en el que tarda en aparecer el segundo pico. Y el ancho a la mitad de la altura, ¿no? ¿Eso qué significará? Eso también lo van a ahondar, ¿ya? En teoría, el ingeniero avanza, ¿sí? ¿Qué significará, pero? O sea, ya como valor lo vamos a hallar ahorita. Pero, ¿qué significará? Puta, casi hago carmitas. Ya. Calcule además el ancho de la base de cada pico. Esto sabemos qué significa, ¿no? Pero esto, ¿qué significará? A la siguiente les voy a preguntar. Y al que le pregunte, va a ser su suerte, una práctica menos si me contesta bien. ¿Ya? Ahora, el inciso B me pide la resolución entre los dos picos, ¿no? Ahora, resolución tiene que ser pues entre analitos. Cuidado que quieran hallar la resolución de un analito respecto al tiempo muerto. No, no, eso siempre les va a dar un valor muchísimo mayor a 1,5. No tiene sentido analizar eso. ¿Ya? Listo. Entonces me da las constantes de retención o el coeficiente de retención de A y de B. Aquí lo he cambiado, ¿ok?
Aquí me daba coeficiente de reparto 1, yo lo he llamado como A. Y aquí me ha dado el coeficiente de reparto 2, yo lo he llamado como B. Nada más por nomenclatura, ¿sí? Porque si lo mantenía como 1 y 2, la nomenclatura más adelante sí va a ser bien fea. Mejor como A y B, ¿sí? El número de platos teóricos es 1000 y el tiempo de retención 1, o que en este caso es A, lo estoy llamando yo, va a ser de 10 minutos, ¿sí? Entonces, me está pidiendo todo esto, el tiempo muerto, el tiempo de retención B o 2, que me da el problema. Me está pidiendo, justamente por esta nomenclatura les estaba diciendo, ¿no? Si aquí colocaba un 1, un 2, sí va a ser un chenco más feo del que están viendo. Está pidiendo los anchos de A y de B a la mitad del pico y, bueno, los anchos de los picos, ¿no? De A y de B. Y el inciso B me pide la resolución prácticamente, es súper sencillo el inciso B. Vamos con el inciso A. Ya les había dicho, ¿no? El tiempo muerto va a ser el mismo para ambos como valor numérico, porque obviamente este tiempo muerto es el que tarda todos los componentes de la matriz que no se retienen, ¿no? Se eluyen fácilmente, ¿sí? Entonces, vamos para el factor de retención. Bueno, la ecuación del factor de retención, ¿no? Tenemos esta relación de el tiempo de retención con el tiempo muerto. Ahora, ¿qué tal si lo aplicamos esto, por ejemplo, para A? Para A va a ser el tiempo de retención de A entre el tiempo muerto, que como les he dicho, va a ser el mismo para ambos. Pero el coeficiente de retención va a ser para A único, ¿no? Porque es un analito distinto. Entonces, reemplazamos valorcitos, ¿no? El valor de esta constante de retención es 4, el tiempo de retención de A es 10 minutos. Puedo hallar el tiempo muerto. ¿Cuánto sale el tiempo muerto? Por favor, lo haremos rápido para acabar más antes. No pensé que nos íbamos a dar tanto en este temita. ¿Cuánto sale, por favor? Ágiles, ingenieros, ágiles. A ver, pasa a Sale sumar 2. 2 minutos, ¿no? Pues chicos. Ya, tiempo muerto, 2 minutos, ¿no? Listo, ya tengo este tiempo muerto que va a ser el mismo para los dos, ¿no? Para los dos analitos, para los dos picos de los analitos. Ahora, con ese tiempo muerto puedo aplicar la misma ecuación, pero para en este caso hallar el tiempo de retención de B, ¿no? Porque tengo su constante de retención y bueno, la idea es la misma, ¿no? Obtengo el tiempo de retención que es de 12 minutos, ¿ok? Vamos para el ancho de pico de A. ¿Cuál era la ecuación que nosotros teníamos respecto al número de platos teóricos? Era esta, ¿no? En el que tenía el 16. Listo, tengo el tiempo de retención de A. Bueno, lo único aquí, el número de platos, obviamente, a ver, imagínense, es una columna cromatográfica para ambos, o sea, están en el mismo cilindro, entonces el número de platos teóricos va a ser el mismo para ambos casos, ¿no? Entonces, aplicamos para A, por ejemplo, ¿no? 1000 es el número de platos que me da el problema y el tiempo de retención de A es de 10 minutos. Hallo el ancho del pico A, ¿no? Que va a ser el primer pico, ¿no? 1,265 minutos. Ese es su ancho, ¿ya? Lo mismo aplicamos para B. Entonces, para B había sido un ancho más grande, ¿no? 1,518 minutos. ¿Sí? Es lo mismo. Vamos para los anchos de pico a media altura. De aquí vamos a utilizar esa relación que les había dado hace rato, ¿no? Respecto de los anchos de pico y los anchos de pico medios relacionados con las desviaciones estándar. Eran estas dos las ecuaciones que habíamos utilizado, ¿se acuerdan? Eso les había dado en los formularios, ¿no? Como os he dicho, para la siguiente clase yo les voy a preguntar qué significa esto. ¿Sí? Ya, pero como teoría, ¿no? No como valor. Entonces, nosotros si reemplazamos si nosotros fusionamos estas dos ecuaciones, pueden despejar desviación estándar, lo que quieran hacer. Obtenemos esta relación, ¿no? Esta relación es la que me interesa. Entonces ya tengo los anchos de pico para cada caso. Entonces puedo reemplazar y hallo el ancho de pico medios para cada uno, ¿no? Para cada caso en particular. Para el A, en este caso, si ustedes reemplazan todos los valores y realizan esta operación, les va a salir 0,743 minutos, ¿ya? Y lo mismo para B, ¿sí? Realizamos la misma operación y hallamos el ancho de pico medios, que va a ser un valor menor, ¿no? Ahora bien, las resoluciones, ¿sí? Es facilito, ¿no? Para la resolución, no es resolución, solo hay una resolución. Es que tenía sueño hoy. Tenemos esta ecuación, ¿no? Entre los dos picos, habrá buena resolución, habrá mala resolución. En sí no sería mala resolución tampoco, pero bueno. Obtenemos esta relación, ¿no? 12 minutos menos 10 minutos entre los anchos de pico, la suma, ¿no?
y la resolución da de 1,437. Sí están, ¿no? Es una más o menos buena resolución. No están del todo separadas, pero sí están en ese camino, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta respecto a este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Bueno, hemos acabado. Los que deseen retirarse de la clase está bien, y les voy a hablar un ratito sobre la evaluación que les voy a tomar en este tercer parcial. Como les digo, la clase ya acabó aquí y